Bien, quiero dar inicio agradeciendo a los organizadores del Séptimo Congreso Internacional Multidisciplinario Ciencia Latina por concedernos este espacio para socializar la investigación titulada Teatro de Sombras y su influencia en la expresión corporal en niños de una institución educativa de nivel inicial en el distrito de Huancay, presentado por Fiorella Cáceres Arguacia, Luis Alberto Valdés Wilcas, Elizabeth Urrutia Guamán, David Urrutia Guamán y Rafael Urrutia Guamán. Descripción del problema. En el ámbito internacional, según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y la Organización de las Naciones Unidas de Educación, Ciencia y Cultura, en el año 2020, indicaron que 40 millones de niños fueron privados de la educación en la primera infancia durante la pandemia. Esto debido a que muchos centros educativos cerraron, dejándolos sin un acceso a una educación temprana. En América Latina, 3.6 millones de niños de 3 a 4 años no tuvieron un desarrollo adecuado en cuanto a habilidades comunicativas, expresivas y creativas. Además, solo 1 de cada 6 niños realizó actividades de aprendizaje con sus padres, lo que indica que 5 de ellos no recibieron estimulación ni apoyo por parte de sus padres. En el ámbito nacional, el Instituto Peruano de Economía en el año 2021, según cifras de la Encuesta Nacional de Hogares, 400.000 alumnos dejaron completamente de asistir a clase durante ese año anterior debido a la pandemia. Esta situación limitó en los niños en su capacidad de interactuar y realizar actividades corporales, los cuales son esenciales para el desarrollo social y físico del niño. En el ámbito regional, el Instituto Nacional de Estadística e Informática en el año 2024 indica que el 55.8% de los niños entre 6 y 35 meses padecen anemia, un problema que ha aumentado en los últimos años y que afecta negativamente en el desarrollo físico, emocional y motor del niño. Esta condición también limita en cuanto a sus actividades, en cuanto a tener una vida más productiva y saludable del niño. Objetivos. El objetivo general de esta presente investigación es determinar de qué manera influye la aplicación del teatro de sombras en el desarrollo de la expresión corporal en niños de la institución educativa inicial número 101 El Carmelo Molino Pata Huancay, año 2023. Bajo el objetivo general se plantean 3 objetivos en específicos, que es 1. Demostrar de qué manera influye la aplicación del teatro de sombras en el desarrollo de la dimensión expresiva en niños de la institución educativa inicial número 101 El Carmelo Molino Pata Huancay, año 2023. 2. Evidenciar de qué manera influye la aplicación del teatro de sombras en el desarrollo de la dimensión comunicativa en niños de la institución educativa inicial número 101 El Carmelo Molino Pata Huancay, año 2023. 3. Evaluar de qué manera influye la aplicación del teatro de sombras en el desarrollo de la dimensión creativa en niños de la institución educativa inicial número 101 El Carmelo Molino Pata Huancay, año 2023. Teatro de sombras, variable independiente de esta investigación, tiene un sustento bajo la posición de 2 autores. Cola y Rivera, en el año 2021, mencionan que el teatro de sombras es una técnica que proyecta sombras creadas con manos, siluetas o cuerpo frente a una pantalla blanca utilizando una fuente de luz. Para los niños, las sombras proyectadas en una pantalla se convierten en la extensión de su imaginación y también la representación del juego simbólico. Por su parte, Medinaceli, en el año 2019, menciona que el teatro como forma de expresión ayuda a los niños a mejorar sus habilidades comunicativas y ampliar su vocabulario al interactuar y escuchar a quienes lo rodean. En cuanto a las teorías que se encuentran vinculadas y relacionadas con el teatro de sombras, son las teorías de las inteligencias múltiples empleadas por Howard Gardner, quien hace mención a las habilidades múltiples como la sinestésica, la interpersonal e intrapersonal, que están estrechamente ligados y relacionados con el movimiento, la interacción y la expresión, aspectos fundamentales que se utiliza dentro del teatro de sombras. En cuanto a la teoría del movimiento de Medina, empleado por Medina,
nos hace mención a que existe dos tipos de movimiento, que es el movimiento voluntario y el movimiento automatizado. El movimiento voluntario es aquel movimiento que se da de forma consciente, mientras que el movimiento automatizado o automático es aquel movimiento que se da de forma natural o espontánea. Ambos tipos de movimientos también son empleados dentro del teatro de sombras. En cuanto asimismo se tiene en la teoría del juego simbólico empleado por Vygotsky, quien hace mención a que el juego simbólico es la representación de animales, objetos o personas de manera similar dentro del teatro de sombras, ¿no? Los cuales ayudan a los niños a desarrollar habilidades cognitivas, creativas y imaginativas. En cuanto a las dimensiones, elementos y recursos que se utilizan dentro del teatro de sombras, como principal recurso se tiene la pantalla, donde se hace la creación de sombras para así realizarlo de forma adecuada, ¿no? En cuanto, asimismo, otro recurso importante es la fuente de iluminación, donde pues con la cual se realiza la proyección de sombras a través de las pantallas. Asimismo, los personajes son muy importantes, ya que son los principales ejes, los cuales podrían ser personas, animales, objetos y siluetas con las cuales pues se podrían crear cuentos o narraciones. La expresión corporal, variable dependiente de esta investigación, tiene un sustento bajo la posición de diversos autores. Ruano y otros autores en el año 2006 aluden que la expresión corporal es la disciplina que estudia y desarrolla el cuerpo y el movimiento como medio de expresión, comunicación y creación, contribuyendo a la formación integral de la persona. Asimismo, este mismo autor y otros autores en el mismo año enfatizan que la expresión corporal dentro de la orientación pedagógica educativa busca que el alumnado desarrolle sus habilidades expresivas, comunicativas y creativas y de relación a través del cuerpo y el movimiento. En cuanto a las teorías que se encuentran vinculadas y relacionadas con la expresión corporal, son la teoría del movimiento creativo empleado por Laban, quien hace mención a la forma creativa de utilizar el movimiento, como es la ligereza, la rapidez y el esfuerzo que hace el movimiento para transmitir emociones y sensaciones, de manera similar dentro de la expresión corporal. En cuanto a la teoría de la inteligencia emocional empleada por Goldman, nos hace mención a la gestión de emociones a través del cuerpo, es decir, cómo una persona puede reconocer y regular sus emociones a través de un cuerpo en movimiento, ¿no? En cuanto a las dimensiones de la expresión corporal, se tiene la dimensión expresiva, que es la capacidad de usar gestos, movimientos para transmitir emociones, sentimientos o deseos. En cuanto a la dimensión comunicativa, es la capacidad de utilizar gestos, movimientos y posturas para comunicarse con las demás personas. En cuanto a la dimensión creativa, nos dice que es la capacidad de usar movimientos y gestos para idear, crear, inventar, de acorde a su originalidad o creatividad de cada persona o individuo. Metodología. El tipo de investigación fue de tipo aplicada con un nivel explicativo dentro de un diseño preexperimental, el cual se trabajó con un grupo experimental donde se aplicó la prueba del pretest y el posttest. La población constó de 71 niños de la edad de 3 a 5 años y la muestra de 21 niños de la edad de 5 años. El tipo de muestreo fue no probabilístico, esto con carácter intencionado, esto por el tamaño de la población. La técnica empleada fue la observación y como instrumento la lista de cotejo para evaluar la expresión corporal. Resultados. En la tabla 6 y figura 1 se puede apreciar los resultados estadísticos de la expresión corporal en niños de 5 años, donde en la evaluación del pretest, 17 niños que representan el 68% no desarrollaron su expresión corporal, mientras que 8 niños que representan el 32% sí desarrollaron su expresión corporal. Sin embargo, en la evaluación del post-test, 5 niños que representan el 20% no lograron desarrollar de forma adecuada
su desarrollo de la expresión corporal después del tratamiento del teatro de sombras, mientras que 20 niños, que representan el 80%, sí desarrollaron de forma adecuada el desarrollo de la expresión corporal después del tratamiento del teatro de sombras. Estos resultados implican que los niños, al momento de realizar gestos y posturas, demostraron una adecuada coordinación motriz y expresividad, realizando variedad de movimientos, gestos o posturas. Asimismo, fueron capaces de crear movimientos y gestos acorde a sus posibilidades, logrando comunicar y transmitir sus ideas, sentimientos y vivencias. Además, actuaron mostrando sensibilidad, adoptando un grado de conciencia respecto a sus posibilidades de movimiento y capacidad de expresión corporal. Contrastación de hipótesis. Hipótesis estadística general. En la tabla 16 se muestran los resultados del teatro de sombras y la expresión corporal, donde la prueba del TED-Student tiene un valor de 5,215 con una significancia bilateral de 0,001. Esto nos indica que debemos rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Por tanto, se concluye que la aplicación del teatro de sombras sí influye significativamente en el desarrollo de la expresión corporal en niños de la institución educativa inicial número 101 El Carmelo Molino Pata Bancay, año 2023. Conclusiones. Las conclusiones a las que arribó este presente trabajo de investigación fue, primero, los hallazgos estadísticos determinaron que la aplicación del teatro de sombras influye significativamente en el desarrollo de la expresión corporal en niños de la institución educativa inicial número 101 El Carmelo. Esto también reflejada en la tabla número 17, el cual nos indica que debemos rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Segundo, se logró demostrar que la aplicación del teatro de sombras influye significativamente en el desarrollo de la dimensión expresiva en niños de la institución educativa inicial número 101 El Carmelo. Esto también reflejada en la tabla número 17, el cual nos indica que debemos rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Tercero, se logró evidenciar que la aplicación del teatro de sombras influye significativamente en el desarrollo de la dimensión comunicativa en niños de la institución educativa inicial número 101 El Carmelo. Esto también reflejada en la tabla número 18, el cual nos indica que debemos rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Cuarto, se logró evaluar que la aplicación del teatro de sombras influye significativamente en el desarrollo de la dimensión creativa en niños de la institución educativa inicial número 101 El Carmelo. Esto también reflejada en la tabla número 19, el cual nos indica que debemos rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Es así como concluye este proyecto, este trabajo de investigación. Gracias por su atención.